Y qué alegría estar con todos ustedes conectados a una red cultural tan importante como la que gestiona la Fundación Museo Felisa Rincón de Gautier y su diligente directora, Hilda Rodríguez Jiménez. La cultura, como ustedes conocen, como su nombre lo indica, es cultivo. Cultivo de los saberes, de los valores humanos y societales, de las estructuras materiales y simbólicas que nos constituyen y de los patrimonios de la memoria. Gracias por la oportunidad de presentarles un texto que es parte de un proyecto con historia larga de investigación y escritura. Tiene sus orígenes y deudas con la conmemoración del 5º centenario en 1992, con el primer centenario de la invasión de 1898 y con colegas e instituciones como la Editorial de la Universidad de Puerto Rico, el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, la revista Postdata, la colección puertorriqueña, en la Biblioteca Lázaro del recinto de Río Piedra, la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, el Grupo Carimar tan importante y múltiples colegas en un mismo afán: recuperar la historia de Puerto Rico. Próxima imagen. Los epígrafes que encabezan esta conferencia de hoy corresponden a dos referentes, dos autores indispensables en mis trabajos, que remarcan el fundamental lugar que ocupa el espacio y la arquitectura en el entendimiento de la historia y de toda actividad humana. De Georges Bataille: la arquitectura es la expresión del propio ser de las sociedades, como la fisonomía humana, nuestro rostro, es la expresión del ser de los individuos. Y el segundo: las memorias no tienen movimiento. Mientras más ancladas estén en el espacio, más profundas son. De Gaston Bachelard. La memoria personal y la memoria colectiva están ancladas en edificaciones, algunas de ellas monumentales. O sea, hemos pasado la vida, los que vivimos en el área metropolitana, ¿verdad? A la sombra de las murallas, viendo los imponentes castillos. Esos edificios están compenetrados con nuestra memoria personal, pero otras son más discretas y domésticas, pero por igual significantes de identidad, como son nuestras casas, como son las escuelas, las universidades a las que hemos asistido. Próxima imagen. En 1899, apenas un año después de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, un joven abogado puertorriqueño escribió su primer libro de poesía, Al pie de la Alhambra, en Granada, España. Así, con ese título, Al pie de la Alhambra, tituló su poemario. Para una de sus estudiosas, la profesora Limarí Rivera, Luis Llorens Torres se pregunta en ese pequeño libro: ¿qué es lo que busca su mirada? No cuando mira, sino cuando toca las ruinas del pasado ser de Granada, que está encapsulado en esa edificación tan gloriosa y que a todos nos llena siempre de alegría cuando la vemos, de la Alhambra. Las ruinas pasan a ser los signos de una nueva ausencia que se hace presente a través de la palabra poética. La poesía entonces recupera, es como si tocásemos de nuevo la ausencia y la volviésemos viva. Eran aquellos tiempos de tránsito vertiginoso tras el fin de más de 400 años del Imperio Español en América y de un Puerto Rico español, donde aparecían por doquier ahora ruinas con las que había que negociar amores y desamores. Próxima imagen. En el último tercio del siglo XIX, y quiero
que se fijen bien en ese afiche, ¿verdad? En ese cartel a propósito de la Feria Exposición Colombina en Chicago en 1893. Estados Unidos se encontraba en un particular momento. Era un momento de crisis económica muy profunda, de crisis monetaria también, que repercutía en todo el mundo. En Puerto Rico se sintió los efectos de esa crisis, ¿verdad? Pero en ese momento Estados Unidos estaba ávido de sumar estirpes para su frágil identidad nacional. Recordemos que recién, ¿verdad? En términos históricos, había terminado la guerra civil, una guerra muy cruenta, casi 1 millón de muertos, que había dividido el país. Bueno, el país estaba dividido, pero lo dividió aún más. Y todavía no habían sanado las heridas. Déjenme decirles, no han sanado todavía entre los bandos en conflicto. Y estaban buscando elementos culturales genealógicos para fortalecer su identidad nacional. Muy a diferencia de ahora, que quieren desprenderse de otros pueblos, otras culturas enraizadas viviendo en Estados Unidos desde siglos, ¿verdad? Y entonces recuperar un nativismo como conocemos, ¿verdad? Tonto y contracultura, ¿verdad? En ese momento querían añadirle a su identidad nacional algo de la España gloriosa. Todavía no había ocurrido la guerra contra España de 1898, pero sus grandes territorios, ¿verdad? Florida, California, Texas, arrebatados a México en la guerra de 1847, les daban un sentido de posesión, ¿verdad? Digamos, vicaria de aquel pasado eh, ¿verdad? Tan glorioso de, de las culturas, ¿verdad? Prehispánicas. Pues esa exposición celebrada en 1893 en Chicago es un homenaje al descubrimiento de América. Y ven ustedes la figura como en un camafeo, la figura de Colón. Desde entonces, esa fecha, la fecha de la hispanidad, ¿verdad? De Colón, pues figura en el calendario festivo de los Estados Unidos. En las exhibiciones, como ustedes saben, o en la exhibición, se enlazan los imaginarios de las misiones californianas, ¿verdad? Eran los restos o digamos las ruinas, pero vivas, de territorios que habían sido de México hasta hace menos de 50 años, con imaginarios renacentistas y moriscos del pasado español en la península. Las cuerdas místicas de la memoria, que es una frase del historiador Kamen, avanzaban, sin embargo, otras tonalidades. Y esas tonalidades hablaban de unas ambiciones hegemónicas sobre América. Un poco también lo que ahora suena, ¿verdad? En esos propósitos expansionistas y especialmente sobre las dos colonias españolas en América que le quedaban, ¿verdad?, del imperio que alguna vez tuvo, Cuba y Puerto Rico. O sea, que era un momento interesantísimo que tiene paralelos y contrastes con el momento actual. Próxima imagen. Cientos de puertorriqueños le dieron la bienvenida a la princesa Eulalia de Borbón de camino a la Exposición Colombina de Chicago. Ahí pueden ustedes ver las réplicas de las carabelas. Y pasó por Puerto Rico Eulalia y su esposo en mayo de 1893 y estuvieron casi una semana aquí en Puerto Rico, visitaron algunos lugares cercanos, entre ellos a Río Piedras, que les fascinó, ¿verdad? Porque era el lugar fresco, lleno de árboles y frutas, etcétera, y lo recuerdan con mucho cariño. Nunca
pienso yo, habíamos sido tan españoles como en aquel momento. Es decir, la llegada de la pareja real y pues dio lugar a que se hiciera la dársena en el puerto de San Juan, y en honor a la princesa se habían inaugurado, se había instalado el alumbrado eléctrico en algunas calles de la capital. Aunque debemos señalar, ¿verdad? O la luminosidad en algunas partes, en algunas calles de la capital. Aunque vamos a tener que señalar algo, digamos, curioso e irónico. Un año después de la visita, airados sanjuaneros apedrearon esos mismos faroles, mortificados por el alza incontrolable de los precios en las subsistencias populares, en los alimentos básicos de la dieta. Así que en el año 94, pues aquel disfrute, ¿verdad? Y las muestras de españolidad quedaron, digamos, apagadas porque rompieron los faroles las manifestaciones populares por la inflación en el precio de los alimentos. Próxima. Ese fervor ritualista, españolizante, persistió a lo largo de lo que quedaba de la década. En el discurso, al cumplirse los 400 años del descubrimiento de Puerto Rico, el historiador y periodista Salvador Brau le cantó a la fecha gloriosa de 1493 que, y cito de Brau, que marca el feliz momento en que Borinquen es arrebatada a las tenebrosas de las tenebrosas tinieblas de la barbarie para ser entregada en brazos de la civilización redentora. Es decir, que había toda esa dicotomía entre civilización y barbarie, como ustedes saben, de la autoría del argentino Domingo Faustino Sarmiento, ¿verdad? Y entonces, pues, antes de la llegada de los españoles, pues Bravo, en esa exaltación de lo español, decía, pues, los españoles nos sacaron de la barbarie y entramos en la civilización redentora. Serían los periodistas criollos, sector que constituyó la vanguardia liberal, intelectual y modernizadora en las últimas décadas del siglo XIX y que había recibido los golpes de la represión de los compontes, ¿verdad? Quienes encabezaron la suscripción popular para levantar una estatua a la entrada, ¿verdad?, de la capital, dedicada al almirante Cristóbal Colón, en el lugar que ustedes conocen. Ahí está la estatua de Colón, frente al Teatro Municipal de San Juan, aún no se llamaba Teatro Tapia. En 1897, 4 años después, se celebró con todo tipo de festejos y galas populares el primer centenario de la defensa exitosa de San Juan frente a la invasión británica, la invasión inglesa que tuvo lugar, como ustedes conocen, en 1797 y que los ingleses pues no pudieron, después de 13 días de bombardear a la ciudad, tuvieron que desistir e irse, digamos, con el rabo entre las patas, como se habla popularmente. En ese año de 1897, en espera de la concesión de la ansiada autonomía que habría de llegar en noviembre de ese año, los arrebatos patrióticos eran exageradísimos y nos llevaron a pensar, o a muchos, que por fin España había entrado en razón, viendo arder a Cuba, que estaba en guerra, y que la autonomía era entonces el destino feliz para Puerto Rico en las vísperas del nuevo siglo, cosa que no pasó, como sabemos, por la invasión de 1898. Próxima imagen. En el mundo al revés, que fueron los últimos tiempos de la soberanía española en el Nuevo Mundo, a Puerto Rico le tocó despedir a España. Y aquí tienen, es digamos, una recomposición de una pintura de Tufiño
que muestra el momento del bombazo terrible de mayo, del bombardeo de San Juan en mayo de 1898 y que le abrió ese boquete, ese hoyo negro a el frontón de la iglesia de San José. A pesar de la brevedad y la poca complejidad de la guerra, porque la guerra en Puerto Rico no fue una guerra complicada, tampoco lo fue mucho en Cuba en términos de encuentros de los norteamericanos. Sí lo fue en Filipinas, donde pues va a haber una rebelión de los filipinos ante la invasión norteamericana. La guerra y la despedida de España de Puerto Rico, esa despedida en octubre que se firma ya o desaparece o se ría la bandera española y se iza la bandera norteamericana. Ese momento condensó los signos más poderosos de una relación que había creado lazos entrañables y opresiones amargas. Es decir, tenía esos dos componentes, 400 años de dominio español en Puerto Rico. Para Cayetano Colitoste, muchas de las decisiones que los puertorriqueños tomaron en ese momento de la invasión fueron producto de pugnas, decía él, entre el cerebro y el corazón, entre los vínculos familiares e históricos, los resentimientos por una España que nos negó a menudo, ¿verdad?, las más elementales peticiones de derechos y las esperanzas que se tenía con la potencia que nos invadían. En el verano de 1898, en los veranos ocurran estas cosas, en el 2019 también, Cayetano Colitoste decía: si mi cabeza me explicaba a satisfacción el suceso, si podía entender la invasión, el corazón, sin embargo, estaba triste. Era el postrer adiós a la querida bandera de nuestros padres y de nuestros abuelos. Fue cruel con nosotros. Inconscientemente nos flagelaron el rostro con ella muchas veces injustamente. Y a pesar de todo, la amábamos. Así que en esa pequeña reflexión, ¿verdad? Con tonos poéticos, melancólicos, se ve la complejidad del momento de la invasión para muchos. Para otros fue motivo de alegría, ¿verdad?, que acabase el régimen español en Puerto Rico. Para otros fue una tristeza muy amarga de las que nunca se pudieron recuperar. Para el pueblo en general fue la esperanza de un cambio a mejor. Próxima imagen. Ya de regreso a Puerto Rico, la ocupación norteamericana desató en el escritor y abogado Llorens Torres una poética extraordinaria, en la que la hispanofilia opera como una contramitología frente al poder del nuevo imperio, que había hecho retroceder los derechos políticos y el autogobierno concedido por la Carta Autonómica de 1897. Ustedes conocen que la ley Fora, que es primero un gobierno militar de 2 años que no tenía razón de ser, pero luego la ley Fora, que era un retroceso en casi todos los niveles de lo que se había logrado, de los derechos reconocidos por la Carta Autonómica decretada por España en el 97. En Llorens, su recuperación filial de España, de hijo de España, se inscribió en un potente discurso de binarismo cultural que corría por toda América Latina, articulado por el intelectual uruguayo José Enrique Rodó desde fines del siglo XIX, y que se conocía o se conoce como el arielismo. El arielismo arropó a América Latina con una sencilla ecuación. El espíritu de Ariel le pertenece a los pueblos
de raíz latina, como es América española, como es pues la España, Italia, etcétera. A los anglosajones les caracteriza el materialismo, esa visión de, o esa dicotomía entre el espíritu monetarizado, ¿verdad? De, en este caso, Estados Unidos, y, digamos, el espíritu cultural, la plenitud cultural de los pueblos hispánicos. Próxima. La España imaginaria que va a desplegar Llorens en su escritura no eludía el pasado colonial español injusto y a menudo doloroso, como es el caso de su célebre El Grito de Lares. En El Grito de Lares, pues, él asume, ¿verdad?, esa rebeldía frente a la injusticia española. Pero su memoria de España se instalaba en un tiempo suspendido, un pasado que quedaba, eh, vamos a decir, que las injusticias y lo malo que había pasado, que quedaba subsumido por una reverencia a la madre ancestral, ¿verdad? Así que no es que se olvidara lo que España injustamente había hecho con Puerto Rico, pero se trascendía ese nivel para encontrar ahí o ver ahí la madre perdida. Había una melancolía sublime en esa primera etapa poética y de prosa también en Llorens. En sus poemas de talante épico, Llorens Torres le canta a la España de las carabelas, mientras parodia a la cultura imperial y monetarizada norteamericana, ¿verdad? Del jíbaro que llega y ¿verdad? Que le hablan de todos los nombres, que si Washington, Mr. Root y no sé qué, y el jíbaro, ok. Pero lo que hace Llorens es meterse o recuperar la voz propia y mestiza que expresa mediante criollismos que recuperaban las métricas campesinas ligadas a la cultura popular eh, española ya ajustada al contexto puertorriqueño. Mata de plátano, a ti te debo la mancha que ni el jabón ni la plancha quitan de encima de mí. Desde que jíbaro nací, al aire llevo el tesoro de tu racimo de oro y tu hoja verde y ancha. Ahí hay una crítica, ¿verdad?, al dólar y al impulso capitalista. Llevaré siempre la mancha por sécula seculorum, ¿verdad? Y era una manera de encontrar raíces fuera de las que proponía el invasor, ¿verdad? Próxima imagen. Permiso. Sí. La combinación, creo Diga, que hay preguntando algo. sí, de Jesús, sí, diga. Sí, discúlpeme, que no escuché muy bien si se abría la oportunidad para preguntas al finalizar o se podían hacer entre medio de la charla. Discúlpeme, que no me gustaría interrumpir. Las preguntas al finalizar la charla. Vamos Perfecto, gracias. vamos a regresar a esta imagen, bueno, a la transculturación y aculturación. La combinación de inventarios materiales y tecnológicos modernos y el guiño, y voy a usar el guiño, perdón, el guiño, voy a usar este concepto español de esa atención particular que se le da a alguien o a algo, a un pasado patrimonial hispánico, se presentó como situación, digamos, como dilema en el diseño y construcción de las edificaciones públicas en los primeros tiempos de la dominación norteamericana de Puerto Rico. Para Estados Unidos, su primera experiencia colonial fuera de la expansión del 19 en territorios contiguos, ¿verdad? Todo el territorio, ¿verdad? Tomado
después de la guerra contra México, supuso disyuntivas profundas de traducción política, lingüística, legal y cultural. Es decir, no es solo idiomática, ¿verdad? El inglés del invasor y el español de los invadidos, sino maneras de pensar las cosas, maneras o aspiraciones de un país constituido y culturas que tenían francas diferencias entre sí. Puerto Rico y las Filipinas fueron laboratorios de experimentación en cómo regentar un imperio. Estados Unidos había tomado esos territorios, pero el administrar territorios fuera de sus fronteras, digamos, continentales, no se dio hasta 1898. Bueno, un poco antes Hawái, pero estas son Puerto Rico y las Filipinas son sus laboratorios de experimentación de operar como imperio. Fueron laboratorios de experimentación en cómo regentar un imperio y cómo manejar a pueblos de otra extracción cultural en los mismos momentos en que ellos mismos, Estados Unidos, tenían una identidad nacional fragmentada. ¿Con qué codificaciones? Y esta es la pregunta, ¿verdad? Una de las preguntas esenciales de mi presentación. Se trabajan en Puerto Rico las primeras construcciones bajo la nueva dominación, sobre todo las escuelas, las iglesias protestantes, hay libertad de culto y van a entrar las denominaciones protestantes, los hospitales, símbolos político-culturales por excelencia, porque el programa de gobierno de Estados Unidos va a invertir prioridades en Puerto Rico con respecto al régimen español. El presupuesto mayor estaba dedicado a la cuestión educativa, la cuestión de los caminos, la cuestión de los hospitales, es decir, toda una tarea de construcción moderna de instituciones, buscando en gran medida la aculturación de los puertorriqueños. La próxima. Aquí tenemos la escuela pública número 1, José Julián Acosta, o sea, a la salida, ¿verdad? De la puerta, que era la puerta de Santiago, que se había destruido en el 97, y a un costado del Teatro Municipal, hoy Tapia. ¿Qué más adecuado decidieron los administradores coloniales que el estilo de las misiones californianas? Es decir, era el modelo que tenían para trabajar estas nuevas edificaciones con toques religiosos, de un catolicismo, ¿verdad? Obvio, para crear escenarios de domesticación en poblaciones de raigambre hispánica y católica. En un salto mortal geográfico y cultural, entonces se van a estandarizar, o sea, se convierten en iguales por firmas de arquitectos. Lo que había pasado en California, en algo de la Florida también, anterior a lo de California, y en el suroeste de los Estados Unidos, con los puertorriqueños en el Caribe. Bueno, digamos, la manera de trabajar culturas en Estados Unidos a veces es esa. O sea, si son países del continente africano, todos son africanos y más o menos son iguales, o todos son asiáticos y son de allá, o sea, orientales o cosas así, es decir, estandarizan, no respetan, digamos, contornos específicos mucho, e igual hicieron con Puerto Rico y las Filipinas. Vamos a hacer edificaciones con estilos reminiscentes de lo que dominaba en antiguos territorios de la Nueva España, antiguos territorios de México, ahora en el Caribe. La escuela pública número 1 a la entrada de San Juan, en diseño de la firma Clark Howe y Homer, condensa operativos mayormente de aculturación, más que de transculturación lingüística, cultural
y de algo que era nuevo en Puerto Rico, que era la escuela laica, es decir, no doctrinaria, como eran las relativamente pocas escuelas edificadas, ¿verdad?, que había en el Puerto Rico antes de la invasión. Y las escuelas, pues, eran doctrinarias, se llama religión. Próxima. El hospital presbiteriano en el condado, que conjuga discursos de moral e higiene puritanos y modernos, se edifica en el envoltorio suavemente ondulado, casi infantil, del estilo de las misiones. Una primera estructura en 1904, que era una estructura abierta al mar, ¿verdad? Lindísima, es reemplazada en el lugar que ocupa ahora el hospital, ¿verdad? En plena Primera Guerra Mundial, con un diseño de Dan Everett Ward, quien también produjo el plan maestro del Instituto Politécnico, hoy Universidad Interamericana de Puerto Rico, en San Germán. O sea, el estilo de las misiones entonces sintonizaba con la misión educativa y de salud asumida por la Iglesia Presbiteriana en Puerto Rico. Como ustedes saben, Samuel Silva y otros que trabajan la historia del protestantismo en Puerto Rico han señalado, ¿verdad?, cómo las iglesias de alguna manera, las denominaciones, la gran mayoría, se reunieron y más o menos se dividieron las áreas de jurisdicción de Puerto Rico, la isla, se dividieron de acuerdo al carisma de cada iglesia. Y en el caso de los presbiterianos, su carisma estaba afiliado a proyectos educativos y proyectos de salud fundamentalmente. Y van a crear esa institución maravillosa que es el Hospital Presbiteriano. Y desde aquí saludo a Aníbal Sepúlveda. Aníbal y yo tuvimos el inmenso honor de trabajar un proyecto sobre las primeras décadas, los primeros 30 años del Hospital Presbiteriano y su misión educativa, en este caso de salud, a través de una colección y tal vez también con la asistencia de Jorge Crespo Armáiz y de Néstor Barreto, utilizando los slides fotográficos, ¿verdad?, de la época, esta linterna mágica de fotografías sobre el presbiteriano que tomaron los propios misioneros. Tomaron esa fotografía y tenemos esa colección maravillosa que está en la Fundación Luis Muñoz Marín. Próxima imagen. Cuando se funda la primera universidad en Puerto Rico, recordemos, Puerto Rico no había tenido universidad, siempre nos habían negado el derecho los españoles de hacer nuestra propia universidad. Se crea en el 1903. Una de sus primeras estructuras, después está la universidad, la escuela normal, pero está la lechería, que ven ustedes ahí en esbozo, cuyo bucolismo misionero se adecúa a la misión que le habían asignado a la universidad en Puerto Rico como capacitadora de técnicos agrícolas y maestros, siguiendo la legislación de los Land Grant Colleges de Estados Unidos. Esa era la misión para los que tenían, para lo que estaba, digamos, en el proyecto de la universidad tenía esa misión fundacional. Lo que pasa es que los puertorriqueños dijimos, no, nada más agricultura y formación de maestros no, cosas indispensables, formaciones indispensables, pero nuestro esfuerzo fue crear una universidad completa, como muy pronto llegó a ser la Universidad de Puerto Rico. Pero vean ustedes que la lechería tiene
él sigue el modelo también de las misiones. Igualmente, la escuela, el modelo de la universidad, ¿verdad? A un costado del recinto de Río Piedras, tiene también edificación, diseño de misiones. Pasemos a la próxima. Otros revivals, ¿verdad? Porque hay muchos revivals, se colaron eventualmente en el repertorio de la arquitectura pública e institucional, pero serían los estilos del Renacimiento español y los eclécticos estilos mediterráneos, lo que se llama la arquitectura mediterránea, que se favorece mucho en la Florida, los que finalmente se impondrían como marca de la hispanofilia y la arquitectura en Puerto Rico, en Estados Unidos y en Puerto Rico. En la popularidad de estos estilos, interviene mucho o juega un papel significativo otra feria, así como la del 93, pues inauguró todo ese, no inauguró porque había algo anterior, ¿verdad? Que iba corriendo, pero asentó esa, digamos, marca cultural hispánica en Estados Unidos. Otra feria, esta vez la Panamericana de San Diego, y vemos en uno de los diseños que es el de la feria de San Diego. Vean que la arquitectura hermosa de esa feria en 1915. Todas las ferias son teatrales, ¿verdad? Sean las primeras en Estados Unidos, en Francia, sean las más recientes. Hay una teatralidad digamos, las exposiciones, las exhibiciones de las naciones de la feria. Se imbricaba esta vez, o sea, el pabellón de los Estados Unidos, etcétera, con el novel discurso político del panamericanismo. O sea, se hablaba mucho de, y ese discurso del panamericanismo recorrió todo el siglo XX y de vez en cuando resurge, ¿verdad? Esa cuestión de el encuentro de las dos Américas, etcétera. Ahora, pues, no está muy de moda porque, como ustedes saben, hasta los golfos cambian de nombre. Esa feria, pues, identificaba la arquitectura colonial idónea, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Esos eran los estilos preferentes. Próxima imagen. La integración de una memoria de España en los relatos de la historia de Estados Unidos a comienzos del 20 tuvo otras racionalidades que la de proveerle capas gloriosas adicionales al pasado del nuevo imperio. O sea, además de esa, digamos, cooptación política o de significado que hacía Estados Unidos de pasados que pues, en realidad eran híbridos y a veces medio siniestros, pues este uso de los modelos arquitectónicos de filiación española o que se imaginan que son los preferidos en España o lo que significan en España, pues habían otros, digamos, otros propósitos. Y es que en función de los universos del consumo y el entretenimiento, ¿sí? Y las ferias pues son ferias para exhibir nuevos productos de consumo, nuevas formas de entretenimiento, novedades, se popularizó esa opulenta arquitectura hispanófila de grandes residencias, hoteles, por ejemplo, en la Florida, muchísimo, al estilo mediterráneo, instituciones educativas, y ahí he puesto, digamos, la columnata de la Escuela Superior Central, ¿verdad? Que comienza a edificarse a finales de la década de los 10, ¿verdad? Se termina después en los 20, pero ahí está esa columnata increíble, ¿verdad? De esa escuela superior tan hermosa, tan imponente. Hospitales, cines,
apoyadas por prácticas modernas de construcción y ornamentación. O sea, vean ustedes las ornamentaciones, he incluido también jóvenes aquí vestidas a usanza española, pinturas también de damas españolas con su mantón y el abanico, y estamos en la casa de una de ellas, ¿verdad? Doña Felisa, pues era una dama muy moderna, como todos conocemos, dueña de tiendas, metida en política y todo, pero tenía esa nobleza, ¿verdad? Y todos esos ornamentos que usaban de usanza española. Pero vean ustedes, vitrales, lámparas, etcétera. Esto es un patio interior a la usanza española. Eso se pone muy de moda y en Puerto Rico todas son cosas de aquí de Puerto Rico, de casas puertorriqueñas de la época. Esta lógica de recuperar lo español a través de la arquitectura, pero que los interiores fuesen modernos, ¿verdad? Con todas las comodidades modernas, se estimuló con el fin de la Primera Guerra Mundial. La guerra termina en 1918. Hay, como ustedes saben, una pandemia terrible de influenza, pero luego que se sale de esa crisis, ¿verdad? En Puerto Rico se vivió una breve danza de los millones, como le llamaban, porque los precios del azúcar estaban altísimos y eso permitió mayores niveles de gasto público y privado, que digamos, destinó en los sectores altos y los emergentes medios a la compra de artículos, construcciones privadas y públicas, y muchos de ellos son casi todos hispanófilos. Próximo. A mí esto me interesa muchísimo, una de mis pasiones, digo, personales, pero también como historiadora, lo fue el cine y trabajar el cine más que la producción de cine hecho en Puerto Rico, que también tengo algo sobre eso, pero más la aventura, la experiencia de asistir al cine, lo que eso significó en la cultura puertorriqueña. Bueno, España, que fue la enemiga de guerra en 1898 de Estados Unidos, conquista a Estados Unidos en los años 20, conquista la imaginación de Hollywood, es decir, hay numerosas producciones, silentes por supuesto, de películas con temáticas españolas y mexicanas, ¿verdad? Los ídolos como Valentino, Rodolfo Valentino, Ramón Novarro, Lupe Vélez, etcétera, son actores, ¿verdad? Que trabajan personajes inolvidables para la gente de la época y para quienes nos gusta ver estas películas ya que pasaron del siglo. De lo español, es decir, que personificaban pues el zorro, el rey digamos, árabe o lo que sea, pero que tenían filiaciones con la antigua España, en esas mezcolanzas que Hollywood hace de los exotismos. Una ola de orientalismo, así se conoce ese fenómeno cultural, ¿verdad? Fíjense, todo venía del Oriente, que había circulado desde las últimas décadas del 19 por Europa y por Estados Unidos, arropa Hollywood en clave escapista. Luego de la tragedia de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo se quería olvidar de la guerra y qué mejor que el entretenimiento, la música, el jazz, el charleston, lo que fuese, para olvidar la tragedia de la Primera Guerra Mundial. Próximo. La arquitectura en Puerto Rico acogió también los reclamos de una cultura en alzada que compraba pasados, es decir, uno edifica pasados, reedifica pasados, los tiene que comprar naturalmente, son, como ven ustedes, muchas veces construcciones monumentales. La torre es tardía, ¿verdad? Porque se construye del 38, 39 con
fondos del nuevo trato, pero el Frontón y José Rigao ha hecho un estupendo trabajo interpretando esa fachada, ese portal de la Universidad de Puerto Rico y todos los símbolos que ello convoca, ¿verdad? Así que vean ustedes, ahí está el patio de la Casa de España, ahí está el Instituto de Medicina Tropical, ahora parte de todo el proyecto de la legislatura, del Capitolio. Y acá tenemos la casa de Pedro de Castro, que vamos a ver. El viejo casino, aunque está ahí, es un contraste porque el casino es afrancesado, ¿no? Pero todo lo demás, pues la Central nuevamente, pues convoca a lo español. Pero también no era seguir la moda. Es decir, uno podría pensar que, bueno, pues los arquitectos puertorriqueños dijeron, pues vamos a meternos en la onda esa hispanófila de Estados Unidos a través del cine, a través de las construcciones en Florida y California, etcétera. Sí tenía mucho de moda, pero también era una manera de reconciliar la cultura española y criolla con la cultura de confort de Estados Unidos. Es decir, los interiores modernos y la fachada más identitaria, la fachada más idiosincrática. Se recurrió a estilos de revival español, ya no de las misiones, más del Renacimiento español, muchas de ellas, para edificar, por ejemplo, el complejo central de la Universidad de Puerto Rico, sedes cívicas como el Ateneo, el Instituto de Medicina Tropical, el Hospital de Psiquiatría, casas en las primeras comunidades suburbanas y en las prepotentes casas de las fortunas azucareras, cuyos dueños, y esto es interesante en Puerto Rico, muchas de las casas de los grandes azucareros en Puerto Rico fueron hechas o fueron mandadas a hacer en estilos hispanófilos, siendo ellos, muchos de ellos, anexionistas y fieles creyentes en la estadidad para Puerto Rico. Estas son ironías culturales políticamente favorecedores de la anexión plena a Estados Unidos, pero también muy hispanófilas. Esto se va a dar en muchos niveles. Por ejemplo, no estoy diciendo de la casa de Martínez Nadal, pero Martínez Nadal, el líder, ¿verdad? Histórico del anexionismo de los años 20 y 30, pues era un hispanófilo de la cultura española, ¿verdad? Y de la cultura criolla, ¿verdad? Le gustaba los gallos, etcétera, y tronaba cuando ponían legislación los americanos de prohibir las peleas de gallos. Pero era anexionista. O sea, esas ironías e hibrideces político-culturales, ¿verdad? Que no hay que mirarlas, digamos, con desdén o con... No, no, es que estas cosas se dan, esas negociaciones se dan, y más en Puerto Rico. Próximo. Nuevos profesionales, o sea, los sectores medios recién mudados a Miramar o el Condado, que fueron los nuevos ensanches, los primeros ensanches de San Juan, que hasta 97, como ustedes saben, estaba murada por todos, por los cuatro costados, bueno, tres costados, porque el otro era el mar. Organizaron su busto desde las revistas, periódicos y películas en búsqueda de la ansiada movilidad social y adoptan estilos hispanófilos. Claro, estos han recibido modificaciones con los años, pero guardan, ¿verdad? El gusto por la teja y las líneas, ¿verdad? Digamos, de un pasado imaginario español. El auge en la construcción va a coincidir, esto es interesante, con la aparición de la primera generación de arquitectos puertorriqueños educada en universidades de Estados Unidos, universidades como Syracuse y universidades como Cornell sobre todo, que transformaron tanto los parámetros de la profesión como la escena arquitectónica insular.
estos chicos, porque eran jovencísimos, que venían con sus títulos, fueron el relevo de la generación de arquitectos puertorriqueños que se habían sobre todo formado en Francia, en Venezuela, en España, ¿verdad? Muchos de la arquitectura afrancesada en Puerto Rico. Ahora venía una generación con nuevas ideas provenientes de o formadas en universidades norteamericanas. Es una generación estupenda, talento, genio. Rafael Carmuega, Francisco Roldán, que es uno de mis favoritos, y la figura protagónica hasta su prematura muerte, Pedro de Castro y de Sosa. Su mamá había cosido la bandera del Comité Revolucionario de Cuba y Puerto Rico, ¿verdad? En la ciudad de Nueva York, allá por 1895. O sea que estamos hablando de gente que quería desprenderse de España porque querían incorporarse a Estados Unidos digamos, en todas estas articulaciones de la historia y que luego recuperan en Puerto Rico o hacen arquitectura hispanófila, aunque políticamente están adheridos a partidos que promueven la anexión. Vamos a las próximas. Esto que les hablo es válido para este slide y el próximo. Incongruente, irónico, oportunista, el revival hispanófilo es la carta de independencia profesional para de Pedro de Castro y Bezosa. El arquitecto anticipa con éxito comercial y estético una España indispensable en nuestros tránsitos coloniales. Con pleno ademán barroco, es decir, que junta elementos en un popurrí muy sui generis. De Castro arma su repertorio hispanófilo mediante dos estrategias de manejo del pasado. En ocasiones toma el pasado para interpretar el presente, como ocurre con su diseño en que combina la hispanofilia y el emergente Art Deco para sus edificios, ¿verdad? O sea que vamos a tener aquí, y lo vemos en la fachada que les presento, el cine Rialto, por ejemplo, el cine Tres Banderas, son cines que toman hacen esas combinaciones. En otras, Pedro de Castro estabiliza el pasado para evocar modelos y valores para transitar los tiempos en que vive él y viven sus clientes, ¿verdad? Que es el caso, y pasamos a la próxima imagen. Pasamos a la próxima imagen. Hilda, ¿estás ahí? Aquí la tenemos de la Casa de España, ¿verdad? Diseño de Pedro de Castro. Así que aquí ya es un diseño que planta bandera con una hispanofilia, digamos, más identitaria, de recuperación, digamos, de ese pasado español como raíz, mientras que en el otro es esa combinación que se da también en arquitectos como Pedro Méndez en Ponce, por ejemplo, el Teatro Fox Delicias, que ustedes conocen, a un costado de la plaza de Ponce y de la iglesia, ustedes ven, ¿verdad? Ahora se ha convertido en otra cosa, ¿verdad? Un poquito abigarrada, pero todavía conserva esa arquitectura un poco morisca también. Y Pedro Méndez la junta con el Art Deco. Próximo. Próxima imagen. El carnaval fue un referente constante en la vida y la práctica del arquitecto de Castro, porque él también fabricaba las grandes escenografías del carnaval. Esta semana, que es la semana donde inicia la cuaresma y es el inicio de las fiestas de carnaval, ¿verdad? ¿verdad? El martes de carnaval, etcétera, para después el miércoles de ceniza, diseña vestuarios para las reinas, programas
para el carnaval. Quizás su carnaval más elaborado fue la inauguración de su propia casa. Esa casa que hace en esa confluencia bueno, de lo que hoy es la carretera número 2, ¿verdad? O sea, de Guaynabo-Bayamón, ese entrecruce, ¿verdad? Donde, que se llamó Casa Andalucía. Desde el emplazamiento, el escudo familiar, el lucero que funge como leitmotiv decorativo y enseña de la casa. Casa Andalucía fue concebida como una residencia para desplegar un linaje. Pedro de Castro despliega un linaje para marcar una distinción y fijar un sello desde lo que se conoce como ancestralidad de una cultura materna hispánica teatralizada. Entonces es ese referente que la casa es una casa de lo que llaman en inglés House of Display. Es una casa para desplegar prestigio, de exhibición de un linaje, marcar una distinción y fijar un sello. También es en Puerto Rico Ilustrado está toda la crónica de la casa, de cuando se inaugura la Casa Andalucía. Es una casa también que le va a atraer más clientela porque es como le está enseñando la casa modelo que puede ser también tuya si eres mi cliente. Próximo. Una España espectacularizada como la que hemos visto hasta ahora es la anfitriona, pero en su propio territorio, no en Estados Unidos, en 1929 de la Exposición Iberoamericana, y ahí está el cartel conmemorativo de la Feria de Sevilla de 1929, la Feria Exposición Iberoamericana, que renueva la hermandad entre España y los pueblos de América, y ahí lo ven ustedes, ¿verdad? Con todas las banderas de América. El revival del Renacimiento español en la Florida se percibió por los arquitectos puertorriqueños como el lenguaje perfecto para la nueva arquitectura del país. También lo neomorisco, el Ateneo es un ejemplo. Era lo suficientemente familiar con el pasado reciente del país como para no crear un shock cultural y lo suficientemente moderno como para quedar legitimado por el fenómeno de la moda. Es ese el contexto que rodea las dos comisiones que Pedro de Castro recibe a finales de la década de 1920. Próxima. En plena depresión mundial, mientras los precios del azúcar descendían de manera estrepitosa y la economía de enclave entraba en franca crisis, ¿verdad? Después del crash de la bolsa de valores en Nueva York, se alzaron dos estructuras en estilos hispanófilos en una misma ciudad de Puerto Rico, Ponce, sede principal de la industria azucarera. Ambas familias, los Cabaza y los Serrayés, se identificaban en términos políticos con la anexión de la isla a Estados Unidos, pero su opción estilística se alineaba con la vieja madre España. Por el lado de la moda, de Castro, seleccionado por las dos familias azucareras para construcción de estas casas monumentales, les garantizó a sus clientes los parámetros modernos establecidos por los mejores arquitectos de Florida y California, y por el lado identitario, sus diseños se nutrieron de la familiaridad con los símbolos hispánicos a pocas décadas del pasado colonial con España, de Puerto Rico, con sus referentes culturales
y de jerarquías sociales profundas. Yo los llamo castillos de azúcar. Son estructuras, una todavía visible y tiene, ¿cómo podríamos decir? Un emplazamiento en lo alto, que es obviamente el Castillo Serrayes. La otra, más escondida, ¿verdad? Está todavía, aunque la estructura pues es más o menos la mitad o quizás menos de lo que fue cuando se inaugura, que está en la urbanización La Alhambra de Ponce y que ahora pertenece a una entidad privada, ¿verdad? Es decir, que no se puede transitar o no se puede visitar como el castillo Serrayes. Pero lo de la estratificación social privilegiada, en una por la altura y claro, la monumentalidad, la otra por la monumentalidad, la Casa Cabaza, que tomaba toda una manzana. No estaba hablando que era una casa imponente así de presentación. Es toda una manzana completa, era la casa. Tenía en el momento de su, digamos, su inauguración y maduración como casa, tenía 3 jardines, un jardín inglés, un jardín francés y un jardín hundido al estilo musulmán. Pérgolas, gazebos, tenía un ballroom para bailes de salón, era una cosa espectacular y tenía una pequeña giralda, digo, todavía la tiene, que era el lugar donde la dueña de la casa, ¿verdad? La señora de la casa, doña Josefina Newman de Cabaza, pues pintaba, era su atelier como pintora y donde pintaba muchas escenas, donde parte de la servidumbre de la casa eran sus modelos, ¿ah? Y los vestía de personajes españoles. Y ella entonces pintaba o moriscos, ¿verdad? Digamos del Magreb, y entonces pintaba. Yo tuve la oportunidad con Enrique Vivoni, cuando estábamos escribiendo, investigando y escribiendo nuestro libro Hispanofilia, eh, ya el libro Hispanofilia tiene sus 25 años, eh, y tuvimos la oportunidad de visitar la casa. Fue una odisea conseguir el permiso de entrada y estábamos como si fuese, ¿verdad? Pisando cascaritas de huevo para no destrozar nada. Es una casa esplendorosa. Y ustedes conocen, ¿verdad? Porque todos hemos visitado el castillo Serrayes. Muchas de estas familias, o en el caso de los Cabaza y los Serrayes, hicieron estas casas, pero hay una ironía profunda. Los dueños originales, o sea, la familia Serrayes en ese momento, ese matrimonio, prácticamente no la vivió. O sea, tuvieron un momento así como un canto de cisne, la gloria del cisne, ¿verdad? Con el canto, ¿verdad? Agudo para morir. Vino la guerra, la Segunda Guerra, y aquello desapareció. Igual pasó con los Cabaza, don Jacobo y doña Josefina. De hecho, los cogió la guerra o llevaron a doña Josefina, creo que a Florida para un tratamiento, y allá murió y no la podían traer a Puerto Rico por la cuestión de la falta de transporte marítimo hacia Puerto Rico. Y luego, pues, la descendencia no la mantuvo, ¿verdad? Como había sido su gloria, y luego partieron la casa y, bueno, ocurrieron muchas cosas. Así que hubo vamos a decir que fueron casas que tuvieron ese fulgor y para luego, eh, digamos, convertirse en ruinas, aunque sean vividas, pero son ruinas de un pasado, ¿verdad? O museificables en el caso de el castillo Serrayes.
muchas de esas familias, o estas dos familias de seguro, acogieron la idea de ubicarse a las afueras de la ciudad, en lugares campestres, ¿verdad? Ya no en el centro de la ciudad. Aquí hay esta pintura que están viendo, es de Miguel Pou, pues es una pintura clásica, más o menos Pou la hace para, digamos, las primeras décadas del siglo XX. Eh, el centro histórico y las calesas, ¿verdad? Los coches. De ahí se fueron muchas de las familias y crearon pues sus lugares apartados del centro tradicional. Fue la época de los castillos de azúcar, también está el castillo de Mario Mercado, esa es otra historia, complicada propuesta simbólica en la que conviven gestos patriarcales en las grandes familias de poder social con pretensiones de igualdad respecto a las poderosas centrales norteamericanas. O sea, los Serrayés, dueños de la Mercedita, los Cavazas, que habían vendido sus centrales o muchas de sus centrales habían tenido un pleito largo con la Aguirre, que ganaron los Cavazas. Y yo creo que parte de ese dinero fue el que se usó para hacer, porque fue mucho, la casa de ellos. Un afán de imitar los modelos en Florida y California que conocían por las revistas. Pasemos a las próximas. Aquí tienen el castillo Serrayé, ¿verdad? En ese emplazamiento. Hay una fotografía que hubiese querido mostrarles, pero de momento no pude localizarla. Es una fotografía posterior de Roscam, un fotógrafo, ¿verdad? Que vino con la Farm Security Administration. Ya esto es el nuevo trato, los 40, donde él retrata y se ve arriba el castillo Serrayé y abajo, ¿verdad? Porque en las colindancias del Vigía, y abajo se ve el barrio pobre que está abajo. Es una cosa espectacular porque se ve la jerarquía social. Próxima imagen. Ahí tienen una imagen de la casa Cabaza. Ahí pueden ustedes ver en el centro la giraldita, ¿no? Donde tenía doña Josefina su atelier de pintura. Próxima. Tras la victoria aliada en 1945, ¿verdad? El fin de la Segunda Guerra Mundial, los proyectos turísticos y urbanísticos más importantes en Puerto Rico reflejaron la aceptación de una corriente completamente en las antípodas, ¿verdad? De lo que habían vivido en la década del 30 con los revivals. Es el movimiento moderno que tiene construcciones, tiene diseños espectaculares también que hay que, como diríamos, hay que valorar en sus propios parámetros, y ahí tenemos, digamos, el diseño, el edificio del Caribe Hilton, que es de 1949 y que fue ganado por concurso, si ven ustedes, en estilo internacional. Muchos arquitectos puertorriqueños hicieron diseños hispanófilos, como un poco pensando que a lo mejor eso les favorecía, porque los jurados pues verían en eso pues algo exótico, etcétera. Pero esta firma también de Puerto Rico, Toro y Ferrer, hizo un diseño completamente moderno. Mucha gente lo llamaba la caja de Coca-Cola, ¿verdad? Donde antes, ¿verdad? Las cajas de madera de Coca-Cola donde se ponían las botellas, la caja de Coca-Cola, porque eso era lo que parecía. Y entonces se burlaba mucho de eso, pero la caja de Coca-Cola fue la que nació en el 45, la que ganó en el diseño, y la construcción se terminó en 1949. Los valores habían cambiado. Las potencias que habían sido derrotadas
entre ellas, aunque no participó como beligerante, pero sí como simpatizante. Entre ellas se encontraba la España de Francisco Franco. Ganaron pues el movimiento moderno que representaba otros valores: libertad, progreso, comodidad, ¿no? España parecía entonces demasiado vinculada con el fascismo derrotado para ser un referente aceptable. Los diseños que habían dominado en la década anterior quedaron marcados como particularistas, retrógrados, etcétera. Mucha gente empezó a cambiarlos, ¿verdad? A tratar de adaptar, y entonces también sus interiores, mobiliarios, etcétera, los tiraron a la calle y compraron cosas terribles para sustituirlos. La moda de la arquitectura moderna internacional barrería momentáneamente, les digo, con los revivals, y propondría otros lenguajes de tabula rasa. Vamos a romper todo esto, y sí, ya ustedes saben de las desapariciones terribles de estupendas residencias y edificios, o descuido, abandono de esos lugares en muchas ciudades de Puerto Rico, sobre todo Ponce. Perdió mucha de su arquitectura porque la gente se volvió loca transformándolas o yéndose a vivir a las afueras, ¿verdad? Y olvidándose de aquellos diseños ligados a España. Próximo. Pero como la moda y la memoria histórica plantean siempre la oportunidad de una segunda, tercera y quién sabe hasta cuántas existencias, como nos recuerda el filósofo Jean Baudrillard, la hispanofilia en Puerto Rico va a renacer a cada momento, ¿no? En el viejo San Juan, pues, es lógico, aunque ahora se hayan hecho barbaridades, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Lo que hemos deplorado mucho, la destrucción de balcones hermosísimos, etcétera, por estos piratas de los Airbnb, ¿verdad? Que han destrozado muchísimas cosas. Pero han regresado, ¿verdad? Y se le ha dado lustre nuevamente a reencarnaciones privadas de lo hispanófilo. También reencarnaciones públicas. La próxima. Aquí ven ustedes el pabellón de Puerto Rico, aunque no es en estilo hispanófilo para nada, es muy futurista lo que ven ahí, pero esa comparecencia de Puerto Rico en la Feria Exposición de Sevilla, ¿verdad? De los 500 años, pues fue un abrazo nuevamente al pasado español. Aquí se hizo la Gran Regata Colón, que fue un éxito total. Yo no creo que haya habido fiesta pública más exitosa que la regata. O sea, esa semana de regata, los que tuvimos el placer de asistir, nos cansábamos, pero que caminábamos muchísimo, ¿verdad? Porque no permitían, qué bueno. Y la gente con gusto caminaba de aquí hasta de San Juan hasta el Parque Muñoz Rivera sin quejarse. ¿Ah? Se disfrutó muchísimo. Y claro, el premio Príncipe de Asturias, que fue un poco anterior, a el pueblo de Puerto Rico por su defensa del español. O sea que la hispanofilia en actividades, en recuperaciones públicas de la memoria, pues sigue vivita y coleando. Finalmente, y vamos a la imagen final, una de esas reencarnaciones es Plaza Las Américas. Aun cuando se han modificado, no siempre con resultados mixtos, vamos a decir, muchos de sus elementos fundacionales. Sorpresivamente, desde un comienzo del proceso de diseño y construcción de Plaza Las Américas, se percibe una insistencia en adoptar la tradicional estructura española en el interior.
y dotar al diseño interior de arcadas, techos abovedados, vigas de madera en los cielos rasos. He aquí que el centro comercial regional en las tierras de los Fonalleda se propuso siempre como una plaza, ¿ah?, dentro de una temática hispanizante. Y volvemos también, los Fonalleda, una familia de raigambre anexionista, pero al escoger el interior de plaza, porque el exterior es, no, no se nos quede en la memoria, es el interior de plaza lo que cuenta en ese sentido. Lo que van a tener es un diseño hispanófilo. ¿Por qué esa vuelta a lo español? ¿Por qué esa insistencia simbólica? Pues yo diría que la españolidad de plaza no se debió únicamente a una inclinación estilística, ¿verdad? Lo hubo, ese elemento lo hubo siempre. Pero fue posible por la legitimidad que recuperó la arquitectura colonial española en Puerto Rico, digamos, con grandes dosis de imaginación también. No es una recuperación factual, la del Viejo San Juan, por los programas de conservación del Viejo San Juan. Los programas de conservación imaginados y, digamos, dirigidos con un afán extraordinario por Ricardo Alegría y el Instituto de Cultura a partir de 1955 como la muestra de lo auténticamente, o como muestras auténticas de lo español en Puerto Rico, de la raíz hispánica de Puerto Rico. Así que se recupera nuevamente ya desde, o sobre todo se reafirma con las directrices, los parámetros impuestos por el Instituto de Cultura. Tanto el nombre como el logo del centro regional se adecuaron a este resurgimiento hispanófilo, y ahí ven ustedes las carabelas colombinas en el centro de todo, donde convergían los signos de una identidad colectiva agradable a los consumidores. Creado el símbolo por Juan Abril Lamarck de United Promoters and Advertisers, el logo de plaza, decía en boca de Juan Abril, tiene una profunda raíz hispana y puertorriqueña. En el nombre y en el símbolo se ha ido a los orígenes de nuestra cultura, los que surgen de la epopeya colombina. O sea que hay una vuelta también a 1893, ¿verdad? Y la exposición colombina. Y lo que nos permiten acentuar la connotación de que Plaza Las Américas es una empresa puertorriqueña. Es decir, las carabelas colombinas españolas es lo que convierten a Plaza en una empresa puertorriqueña. Con esto termino mi charla. Espero que la hayan disfrutado y estamos abiertos a preguntas del público virtual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Voy a compartir la imagen que usted comentó ahorita Ay, qué del bueno. teatro Gracias. del Castillo Serrayés, cómo se veía desde la toma desde abajo, ¿no? Desde la ciudad. Es una cosa estupenda. Cuando yo vi esa foto por primera vez hace muchos años, me recordó la novela El nombre de la rosa, porque en El nombre de la rosa, que es una novela llevada al cine también, en una película que también es muy, muy buena, el monasterio y la aldea, ¿verdad? Toda esa jerarquía que era propia del medioevo, ¿verdad? Los de arriba y los de abajo, un poco imitando el cielo y, digamos, la tierra, está presente en esto. Y ahí ven ustedes el barrio, pues, pobre y el castillo arriba del Señor.
Gracias, Hilda, por traerla. Se- Seguro. Pasamos ahora a preguntas y comentarios que tengan los que nos acompañan para hacer Sí, desde ahora. antes de eso, Hilda, quiero, ahora que pasaste a que veo los nombres de las personas, saludar especialmente, y esto me lo van a perdonar todos los que nos acompañan, pero es alguien muy especial para mí, es mi sobrina queridísima, Mónica Gómez Valcorta, mexicana, nos está viendo desde Hola, tía. Te quiero muchísimo y gracias por estar con nosotros. Yo también. Gracias. Fantástica tu relato. Gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias. Recibo saludos de parte de Ernesto Villarini y Marielis Rivera. A ellos, cariños, cariños, cariños a todos, sí, a los dos. Y también de la doctora Sandra Enrique. Ah, nuestra querida Sandra. Yo no sé si ha dado charlas sobre espiritismo, no, las mujeres espiritistas en tu ciclo, pero si no, la tiene que hacer porque es maravillosa en eso. Muy bien. De parte de Marielis Rivera, te dice, profesora, ¿entiende usted que la influencia arquitectónica española es mayormente andaluza o se puede pensar que proviene de otras comunidades de España? Yo creo que es mayormente andaluza, naturalmente, pero hay el estilo renacentista, ¿verdad? Pues no se circunscribe, obviamente, a Andalucía. Es la España de Carlos V y de Felipe II también, o sea, es más vetusta. De hecho, el mobiliario, si uno va al Castillo Serralles, bueno, que lo ve, ¿verdad? Que es más pesado que y la apariencia del castillo es más pesada que que el Ateneo de Puerto Rico, que es una arquitectura liviana, ¿verdad? Morisca, que tiene ese juego, ese es de Francisco Roldán. Así que es mayormente andaluza, pero siendo arquitectura del Renacimiento, pues recoge la arquitectura en la capital imperial y en otras ciudades más del centro de España. Muy bien. Pregunta Nevin Cruz, ¿qué puede comentar del Teatro Tapia y el Hotel Normandy? Bueno, el Teatro Tapia, como ustedes saben, se comienza a construir eh, eh, por una orden feliz de don Miguel de la Torre, el gobernador que en Puerto Rico se le asocia y a veces pues perdemos de perspectiva que fue un gobernador que hizo mucha obra pública. Esto no quiere decir que eso lo vaya a absolver de los pecados de represión que cometió, ¿verdad? Eh, pero él era un hombre que propuso, o sea, la idea del teatro municipal. En la pintura que hay de Miguel de la Torre está el Teatro Municipal de trasfondo, ¿no? Es su obra y que se inaugura más o menos en 1832. Pero eso no es la arquitectura que se recupera en el siglo XX de España. Lo que se recupera, esa arquitectura era una arquitectura que neoclásica, ¿verdad? De los grandes edificios institucionales de las primeras décadas del siglo XIX, como es la Intendencia, o sea que son edificios sobrios de institucionalidad. No digo, perdón. No, perdone. De una institucionalidad después de, digamos, la Constitución de 1812 de la PEPA. Y entonces es una arquitectura neoclásica que ha estudiado muy bien Enrique Vivoni y que corre a lo largo del siglo XIX en Puerto Rico. Ya para hacia los 1880 empiezan estructuras afrancesadas en Puerto Rico, según la moda, y luego, pues, lo que acabo de describir, toda esa coexistencia entre edificios eh, eh, de las misiones, como fueron las escuelas, muchos centros hospitalarios,
iglesias, etcétera, y luego pues esta España teatralizada transhistórica que han visto ustedes en la exhibición de slides. Pregunta Yanelis Perdonen, hubo otro edificio, el Normandy. El Normandy es una construcción del siglo XX. ¿m? Es un capricho, ahí sí, es un capricho de Félix Benítez Resach, una persona que amerita ser bien estudiada y bien analizada. Fue un ingeniero y fue un creador extraordinario, un hombre de muchas ideas. Una persona que tenía unos grandes vínculos con el dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana, y en Puerto Rico dispuso para su ídolo, que era Pedro Albizu Campos, que tuviese una habitación siempre preparada para Albizu y su familia cuando lo necesitasen ahí en el Hotel Normandy. Es un capricho dedicado pues a la mujer que lo acompañó gran parte de su vida, Moinot, la francesa, una mujer con digamos, más mitos y leyendas, ¿verdad? Porque era muy, digamos, diferente en sus gustos, pero es una estructura que remeda al barco en Normandy, ¿verdad? Donde aparentemente se conocieron Benítez Resach y su esposa, o tiene una vinculación sentimental el barco con la pareja. Pero es una edificación de los años 30. No es un diseño que, digamos, no queremos que desaparezca mucho, pero más por lo que harían con el espacio. Digamos, no es una joya de la arquitectura, vamos a decirlo así, pero, pero ante la posibilidad de que haya un desastre que se haga ahí, en humedales y en lugares que no queremos, que se trastoquen más y se vulneren más, pues todos estamos a favor de, de su conservación. preguntan dónde se pueden conseguir los libros, en especial el relacionado a la hispanofilia. Bueno, esas son las cosas. En las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, etcétera, pues ahí tienen y los pueden consultar en la Biblioteca de Arquitectura, en el archivo de Arquitectura y Construcción. Algunos se pueden conseguir por eBay, etcétera, pero fue la editorial de la Universidad de Puerto Rico quien publicó, quien imprimió esos libros, y desgraciadamente pues no ha hecho otras tiradas. De hecho, hace como unos 2 años se comprometieron y todos los autores, porque es un libro multiautor, todos los autores escribimos y digamos, nos comprometimos y apoyamos la iniciativa del arquitecto Vivoni de que se republicara, y la editorial aceptó, pero hasta el sol de hoy no ha pasado nada. Ojalá que tenga buenas noticias en algún momento y las comparto con ustedes en una de las conferencias. Digo, llegó Hispanofilia. Ojalá. Muy bien. En relación al Normandy y a Félix Benítez Resach, hay una charla que ofreció el doctor Rafael Torrecha, así que la pueden buscar en nuestro canal de YouTube para el mismo. En la próxima pregunta, también pueden referirse a la charla que usted nos dio previamente sobre el Hospital Presbiteriano. Y Yanelis Berríos pregunta, como alguien que es parte de la Iglesia Presbiteriana, me llamó la atención de la investigación del Hospital Presbiteriano. Deseo saber más. Me gustaría saber dónde se encuentran los resultados de dicha investigación. Aquí se encuentran. Es la única copia que tengo y no es una copia final. Esta es la copia que nuestro diagramador hizo para que encontrásemos los errores. Digo, siempre aparecerán errores en una publicación hasta que no haya mundo, pero es la única que yo tengo. ¿Por qué razón?
porque este libro fue un libro que el doctor Luis González Vales, cuya memoria siempre apreciamos, nos invitó a Aníbal Sepúlveda y a esta servidora a trabajar un proyecto. Este proyecto se llama The Day of Small Beginnings, porque así empieza el discurso de la primera piedra de la construcción del presbiteriano, no el primer presbiteriano que fue en 1904, pero del segundo presbiteriano que comienza en 1917, o sea, se rompe la primera piedra. De hecho, esta foto que ustedes ven aquí es la foto de la señora que tiene la pala, que está aquí, es la doctora Grace Atkins, que fue una doctora misionera presbiteriana que vino a Puerto Rico, una mujer estupenda que comenzó su práctica en un ranchoncito en lo que es ahora la calle del Parque y atendía gratuitamente o con lo que le pagaran de gallinas y de lo que hubiese allí en el dispensario, una mujer médica, que en Puerto Rico eso era impensable. Desde 1901 atendía a sus pacientes. Entonces, se creó, se edificó el primer presbiteriano, que era un presbiteriano, como les digo, estructuras abiertas, tipo cottage, dando para el mar, un poquito cercano a donde está ahora. Y ya en el 17, pues, se empezó la construcción. Pero ¿qué pasa? Que es un libro que se hizo para celebrar los 110 años del hospital. Y ellos lo distribuyeron a sus, digamos, su lista de contactos. Muchas de las personas que han nacido en Puerto Rico, sobre todo en el área metropolitana, las últimas, ¿verdad? Qué sé yo, 70, 80 años, nacieron en el Hospital Presbiteriano, tiene ese galardón. Perdón. Entonces, ellos pues no lo vendieron, o sea que se quedaron con ellos. Yo lo que les digo a las personas, vayan al hospital y pregunten por si acaso tienen ejemplares a la venta allí, pero no he sabido, esto es lo que yo tengo nada más. Esta es la colección puertorriqueña, si lo quieren ver, ojalá que podamos lograr que lo reediten, porque vale la pena. Gracias por la pregunta. Es una de mis investigaciones preferidas. Carolina Rodríguez le da las gracias, saluda desde Atlanta y le encantaría una segunda parte sobre el legado del urbanismo español, como contraste a los Levitowns y al suburbanismo de Estados Unidos. Ojalá que lo podamos hacer, pero en ese caso, contar con Aníbal Sepúlveda Rivera, que la investigación que él ha hecho sobre primero Puerto Nuevo, ¿verdad? El gran desarrollo de Long, Leonard Darlington Long, y luego Levittown tiene un ensayo buenísimo que sale en un libro pronto a presentarse que se llama Puerto Rico y el Mundo. Y editado por Rafael Cabrera Collazo y esta servidora. Y en ese libro hay un ensayo de Aníbal sobre esa nueva urbanización. O sea, esa nueva forma de urbanismo que cambia radicalmente nuestra manera de entender la ciudad. Francisco Valentín, excelencia, excelente ponencia. La remodelación de Plaza Las Américas a principios de los años 2000 es otro ejemplo de una reencarnación de la arquitectura hispanófila. Pues yo digo que se han perdido muchos elementos. ¿Recuerdan ustedes cuando a la entrada de los cines había toda una escenografía tipo garitas, etcétera? O sea, que han tenido etapas, pero la fundacional, las estructuras, digamos, de techos y de arcadas, etcétera, era hispanófila. De eso no hay lugar a duda. Y claro, las anclas, las tiendas anclas que eran González Padín de un lado y Sears y claro, Penny's, que fue la primera, Penny's, González Padín y Sears adoptaban esa identidad hispanófila en
en un edificio construido por la familia Fonalleda, ¿verdad? Una empresa puertorriqueña, pero sus miembros son anexionistas, o sea que Ujú. seguimos con esa hibridez. Ujú. Juan Garrastegui, como usted comentó ahorita, la fundadora del hospital, la doctora Grace Atkin Holmes, recientemente se ha publicado el libro Llegó la Médica sobre la contribución de Holmes a la salud pública en Puerto Rico por la licenciada Celis Rivera y está disponible en las librerías. Ah, pues, qué buena noticia. María Lourdes Acevedo, un recorrido nostálgico por la arquitectura de Puerto Rico, me encantó. Sí. Francisco Valentín también comenta que otro ejemplo de reencarnación hispanófila fue la remodelación del Hotel El Conquistador y la reconstrucción de los hoteles Ritz-Carlton y el Dorado Beach. Bueno, no conozco la del Dorado, Dorado Beach. Son áreas que no, no he visitado hace mucho tiempo. El Conquistador, el nombre ciertamente. Yo recuerdo el Conquistador de los años 70, ¿ah? Pero les digo, joven al fin era para ir a bailar en la discoteca, que era buenísima. Así que no tengo, digamos, el recuerdo de cómo estaba diseñado, pero me encantaría, y lo voy a hacer, revisitarlo en fotografía, ¿verdad? Para Muy bien. equilibrar eso. Ujú. De parte de la doctora Sandra Enríquez, me perdí el comentario. Me encantó la historia detrás de nuestros edificios. Cuando vamos de paseo podemos disfrutarlos mucho más. Así es, y ella, ya les digo, es una estupenda historiadora usando fuentes orales. Está en el proyecto de Confina de las cárceles, ¿verdad? Ujú. También ha recogido esa historia de las mujeres espiritistas en Puerto Rico, que es una historia que yo valoro muchísimo. Mujeres que se atrevieron a tantas cosas con una inteligencia no solo intelectual, sino inteligencia social y de género, ¿ah? A defender, digamos, su derecho a pensar y a pensar fuera de las restricciones, digamos, que imponían las costumbres, la moralidad pública y cosas por el estilo. Eli de Jesús puede abrir su micrófono para el comentario o pregunta. Excelente, muchas gracias y buen día. Excelente charla. Mi Gracias. pregunta basa, yo soy guía turístico. En un momento dado estuve con un grupo que venía, si no me equivoco, de Albania. Tania. Los recogí en el crucero y conversando un poquito dentro de la transición de los españoles a los Estados Unidos de América. Una de las cosas que uno de los integrantes me preguntó es, ¿ustedes los puertorriqueños he notado que hablan con mucho orgullo acerca de sus raíces europeas, especialmente españolas, pero he notado también a través del tiempo que cuando se trata de la referencia de la americana, lo hablan con un tipo de desdén, con un tipo de incomodidad? Me parece peculiar, como si hubiesen olvidado lo que sucedió con el español cuando llegó aquí primero, y me cogió relativamente por sorpresa, porque eso es algo que nunca había notado desde los ojos de un extranjero, en la cual el orgullo como del poema o del escrito que usted mencionó De hace Jerry varios Rivera. minutos, exacto, de la mancha, esa mancha de plátano, ese orgullo puertorriqueño y el contraste entre el americano y el español. ¿Qué respuesta o qué comentario usted tendría ante esto y de qué forma yo como guía pudiese responder? Porque yo lo que pude responder de forma jocosa, si acaso para obviar y salvar mi pellejo, es mejor loco conocido que loco que por conocer. Bueno, puedes decirle eso, pero en realidad las historias coloniales, y la nuestra es una historia colonial, son también, son procesos, ¿verdad? Muy complejos, procesos, como Cayetano Colitos te decía, entre cerebro y corazón, eh, o sea, ¿cómo calculamos? Porque, y no tan solo las élites políticas calculan o las élites económicas,
calculamos los ciudadanos de a pie, ¿ah? ¿Con quién nos conviene más, ¿ah? En estos momentos? Y vamos a resistir ante los norteamericanos que llegan con esos caballos que parecen, ¿verdad? Gigantes, o vamos a tratar o aspiramos quizás a un mejor escenario para nuestros proyectos de vida cotidiana o nuestros proyectos económicos ¿verdad? Digamos, de economía en macro, ¿no? Hay muchas decisiones que se tomaron en esos primeros años. Decisiones por parte de los invasores, decisiones por parte de los vencidos. No hubo resistencias mayores en términos militares, de rebelión, etcétera, como apunté que ocurrió con Filipinas. Pero sí hubo resistencias culturales importantes y que se ganaron, ¿no? Y que se han mantenido a lo largo del siglo XX. Hablamos un español a veces que puede ser motivo de sonrisas en el mundo, etcétera. Daddy Yankee es Bad Bunny es conocido en todo el mundo, Daddy Yankee también. Pero Bad Bunny es conocido y el español de Bad Bunny, pues sabemos lo que es, pero es marca Puerto Rico, ¿ah? Es marca Puerto Rico y es el producto de esas negociaciones que hacemos con nosotros mismos, con nuestros contextos, con las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Que son, digamos, en la geopolítica, ¿m? En cómo se mueve la historia, ¿m? Etcétera. Ahora bien, lo que sí es que Puerto Rico siempre le apuesta a cierta forma de ser criolla, de responder criollamente, ¿ah? Sea en los deportes, que siempre se remarca y cuyo símbolo fue aquel juego que le ganamos a Estados Unidos y Carlos Arroyo haciéndole así a la camiseta, ¿no? ¿Ah? Que se puede, ¿verdad? Se puede hacer y se puede ganar, etcétera. Y lo criollo no quiere decir que sea lo verdaderamente puertorriqueño, pero es la forma de ser puertorriqueño, ¿verdad? Implica una convergencia a veces desigual con la afrodescendencia, ¿m? A diferencia de México, ¿verdad? Mis 4 hijos son mexicanos, los primos de Mónica. A diferencia de México, donde la presencia indígena es muy potente, también desigual, ¿ah? Porque hay, como decía Enrique Florescano, hay un homenaje a las culturas indígenas, pero al indio de la calle, ¿verdad? Eh, Desigualmente ubicado en la estratificación social, pues no se le hace a veces el caso debido. Así que es difícil, Eli de Jesús, decir, porque es el eterno problema de la identidad mediada por el colonialismo. Es decir, nosotros estamos en una situación colonial, en una condición colonial, desde hace más de 500 años. ¿Mm? Esa situación colonial, sin embargo, no ocluye, ¿ah? Esa configuración que hemos logrado hacer, ¿m? A lo largo de los siglos, ¿m? Y que tiene que ver con esta tierra, que es una tierra isleña, es una isla, ¿ah? Una tierra pequeña, que tiene que aprender a navegar entre aguas muy procelosas e inventarse cada vez más. Así que las respuestas siempre van a ser difíciles de explicar para un guía turístico, para una historiadora y para todo el mundo. ¿Cómo la hacemos? Y seguimos siendo puertorriqueños y puertorriqueñas. Te lo agradezco mucho. Genuinamente se lo agradezco mucho.
De parte de Félix López, saludos a la doctora, igual Ay, de nuestra parte a Félix, saludos. claro. Glorilín Olivencia, siempre un honor y un privilegio escucharla desde 1988 cuando dio clases en la Escuela de Arquitectura y terminó graduándose de Historia. Qué linda. Gracias, Así Gloria. que verificamos, deje verificar si hay otra pregunta. El libro del Presbiteriano lo tienen en la Fundación Muñoz Marín, nos dice Juan Garrategui. Pero lo tienen a la venta. No creo. Espero a que Pero me... bueno, pero si Sí, lo tienen, exacto. no. Y también Mañana llamo. sí, y el de la licenciada Celis Rivera sobre la doctora del PREP. Sí, ese lo voy a conseguir mañana mismo. Ujú. Así que, bueno, damos unos segunditos más por si hay alguna otra pregunta y en lo que eso ocurre, aprovecho para la próxima charla que tendremos este mes de marzo. Va a ser el próximo jueves 20 de marzo. La charla se titula, déjame un minutito. La charla se titula Historia del primer servicio de salvamento marítimo de Puerto Rico 1884 a 1899 por el profesor Daniel Mora. Así que Bien. interesados en esa charla Estuve con Daniel Mora con la presentación en una del actividad muy imparcial. linda. A todos los que estén interesados, el Imparcial, que fue uno de los grandes periódicos del siglo XX, ya está en un gran Digitalizado. porcentaje digitalizado y la plataforma de Open, o sea, es de acceso abierto, está disponible ya. Así que Eso es va a ser correcto. una fuente estupenda para la investigación histórica y sobre todo que el Imparcial tenía, hacía muy buen uso de la fotografía. O sea que podemos tener en, ahí en fotografías esa crónica del siglo XX. Correcto. Comentan que también se acaban de enterar que supuestamente lo tiene en la biblioteca, en la Lázaro, en la Yupi, el libro. Sí, 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 en las bibliotecas está. El problema es para uno comprarlo. En relación al enlace del imparcial, lo comparto a los amigos que están con nosotros en el Zoom. Tienen el enlace para la entrada al A la imparcial digital. plataforma. Así que lo pueden accesar ahí. Salió, por lo menos yo me enteré hace 2 semanitas. Así que, pues, como les dije, ya tienen el enlace del imparcial. La próxima charla que tendremos el 20 de abril, perdón, el 20 de marzo. Y muchísimas gracias, doctora, como siempre agradecida de que No, esté con nosotros gracias a en ustedes la charla. porque estas conversaciones me reconfirman el interés y la esperanza en que sigan los estudios sobre Puerto Rico desde perspectivas plurales. Yo siempre hago historia que cuento y sé que es compleja con muchos factores porque no existe una historia en blanco y negro, ¿verdad? Y simple. ¿Está? Ahí está. Digo, eso podrá ser cuando uno se lo cuenta quizás a un niño e incluso los niños entienden la complejidad. Así que gracias a todos. Un beso a mi sobrina Mónica. Voy a estar por México pronto. Así que muchísimas gracias y ojalá que se repita una visita mía a este ciclo de charlas. Usted siempre está invitada y más que bienvenida. Y Hasta nos luego. comenta Francisco Valentín que el libro del hospital lo tiene Norberto González. ¿Lo tiene Norberto? Bueno, pues voy corriendo para allá. Qué bueno. Y a Ah, las personas que han hecho donativos, gracias, se les agradece Eso, el que eso, comparten un donativo. eso quiere decir que este ciclo de charlas, mucha gente lo está oyendo y siguiendo y Sí, sí, sí. Bueno, yo subí la charla de la borinqueña de la doctora Maggie Marrero y la charla que dio la semana pasada el doctor Rigau y ya ambas tienen sobre 50 vistas en el canal de YouTube. Y estamos hablando de nada, de días de haberse subido las mismas.
Qué bien, qué Así bien. que usted, como le dije, usted siempre está más que invitada. Es Muchas gracias. nuestro placer el que comparta con nosotros todo ese conocimiento y lo disfrutamos enormemente. Así que muchísimas gracias. Y Muchísimas como gracias les y digo, buenas noches. Hasta igualmente, luego. gracias a todos. Buenas noches y los esperamos el 20. Así es.